Muy buenos días, Iglesia Vida Real. Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra serie Casa Llena. El día de hoy nos ha tocado desarrollar el tema Casa Llena de Perdón. ¿Qué sucede cuando Jesús llega y llena la casa de perdón? Y para iniciar quisiera hacer una distinción entre lo que es una casa y lo que es un hogar. Encontré una definición en internet acerca de lo que es una casa, porque nosotros decimos, voy a ir a mi casa, ¿dónde es tu casa? ¿Y dónde vivís? En mi casa. Pero hay una diferencia entre lo que es una casa y un hogar. Una casa puede ser un edificio solamente. Un hogar es donde está el corazón. Hay una definición en internet que a mí me gustó muchísimo al leerla y quisiera transmitírsela a usted para que usted la escuche. Y entonces se puede identificar y puede decir, yo vivo en una casa, o el lugar donde yo habito es realmente un hogar. Una casa es, en primer lugar, dice, un edificio. El significado es de un edificio para habitar, pero puede estar ocupada o puede estar vacía. La casa puede ser su habitación, pero el hogar es donde está su familia. Hay un dicho popular que dice, el hogar es donde está el corazón. No se trata entonces de dónde está su cuerpo, dónde se baña su cuerpo, dónde come o trabaja su cuerpo, sino en dónde están los que usted más ama, los que lo aman y sobre todo los que nos forman. Dios diseñó el matrimonio y juntamente con el matrimonio decidió que se iba a formar un hogar. Una persona de género masculino se iba a unir a una persona de género femenino, iban a formar un hogar, iban a vivir en una casa. ¿Y por qué? Porque la casa es el agente transmisor de los valores, de los principios, de aquellas virtudes que Dios sabe que necesitamos sus hijos para poder vivir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Así es que las casas, cuando Jesús llena la casa, se convierten realmente en un hogar. Y nosotros transmitimos muchas cosas en nuestras casas. Somos transmisores prácticamente de una cultura. Cuando nosotros vemos diferentes familias, cada familia tiene una cultura para comer a la hora de que comen, cómo comen, qué comen, una cultura para saludarse, una cultura para ver cómo se tratan unos a otros, cómo tratan los hombres a las mujeres, y esas culturas se transmiten de una generación a otra. Yo pienso que una de las virtudes, o tal vez la virtud más especial y más grande que nosotros podemos transmitir en nuestra casa a nuestros hijos, es que puedan entender la virtud de lo que es el perdón. El perdón es algo que nosotros no solo oímos, sino que vemos, hablamos y sentimos en nuestro crecimiento a través de los años en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, hoy quiero transmitirle dos puntos que creo que le van a servir a usted para saber si usted en su casa ha invitado a Jesús para que la llene de perdón. El día de hoy quiero enseñarle dos principios acerca del perdón, para que usted pueda analizar si su casa es el lugar en donde Jesús puede llenar de perdón. Así es que el primer punto es, Jesús llena la casa de perdón cuando, número uno, nosotros enseñamos con el ejemplo y no solo con palabras. Cuando nosotros enseñamos con el ejemplo y no solo con lo que decimos. La Biblia nos dice en Proverbios 22:6 este principio: enseña, instruye al niño en su camino, en el camino en el que debe de andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros enseñamos, queridos amigos, y enseñamos con lo que vivimos, no con lo que hablamos. Esas personitas que andan todo el día en los cuartos de nuestra casa, subiendo, bajando, corriendo, están todo el tiempo dándose cuenta de lo que nosotros hacemos, más de lo que nosotros decimos. ¿Qué enseñamos nosotros? Enseñamos principios, enseñamos valores, y le voy a mencionar algunos de ellos para que usted empiece a hacer un recuento de qué está enseñando con estos principios y valores. Nosotros enseñamos modales, enseñamos finanzas, es decir, cómo manejar el dinero, enseñamos los roles de cómo se debe de llevar un hombre y una mujer, enseñamos el principio de puntualidad, enseñamos el principio del respeto a las demás personas, enseñamos el arreglo personal, enseñamos actitud de vida, enseñamos comunicación.
Pero hoy el tema que nos toca es cómo estamos enseñando nosotros el valor del perdón. El perdón es la herramienta más grande que usted puede heredarle a sus hijos para las relaciones. ¿Sabe? Las relaciones, cualquiera que sean, en el trabajo, con amigos, con socios o en la familia, siempre van a necesitar mucho perdón. Saber perdonar y saber pedir perdón es una de las habilidades relacionales que más éxito le da a las personas. Hoy en día los adultos solteros sufren mucho. Hoy encuentro mucho adulto soltero, ¿sabe? Mucho adulto soltero, adulto que no logra concretar, que no logra generar una relación significativa en su vida. ¿Por qué? Porque adentro no tiene la habilidad relacional que se llama perdón. Perdona a sí mismo, perdona a otros o pedir perdón. Nos enseñan a herir, nos enseñan a callar, nos enseñan a que si uno se pelea no se habla, pero no nos enseñan a perdonar. Y sabe, la Biblia en su esencia, en su corazón, en su base está el perdón. Eso fue lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, a enseñarnos cómo es que se perdona. En la Biblia en inglés, me gusta mucho la palabra que utiliza en este versículo que leímos de Proverbios, porque nos da una mejor idea de qué es lo que sucede cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, cuando estamos como hijos también viviendo en un hogar. Y dice así, la Biblia de las Américas, por decir así, pero en inglés dice: entrena al niño en el camino en que debe de andar, y aun cuando él crezca y sea viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Entrenar. ¿Sabe? Entrenar quiere decir acostumbrar a alguien a una disciplina, llevarlo a alguien a un hábito que ya lo haga automáticamente. Es especializarlo en una técnica, es especializarlo en una habilidad. Entonces, dice la Biblia, tú entrena en esas habilidades emocionales y relacionales a tus hijos, porque aun cuando él fuere viejo, no se va a apartar de él. Y es que sabe, aprender a perdonar es un entrenamiento. Y es un entrenamiento que se graba. Es un entrenamiento que es como un sello en el corazón y en la mente nuestra, que tiene el poder de anular muchas cosas que nos van a hacer daño en la vida. ¿Qué es lo que nos hace daño, queridos amigos? Nos hacen daño las heridas. Y aquí no hay nadie, ni nadie está escuchando esta grabación que no pueda decir: a mí nunca me han herido. Porque las heridas más grandes las recibimos con aquellas personas que son las más cercanas. Entonces, este primer punto, querido amigo, es: nosotros enseñamos más con lo que hacemos. Yo le pregunto, ¿cómo hace usted para enseñarle el perdón a sus hijos? Cuando usted, papá, o usted, mamá, se pelea con su esposo o con su esposa, ¿cómo les enseña usted a sus hijos que se debe de perdonar o pedir perdón? O no les enseña, o sencillamente ellos ven que lo que hace usted o ella es dejarse de hablar, dejar que eso pase, no hablar nunca de eso y de repente empezarse a hablar pero no solucionar. Hay una imagen que me llegó a través de las redes sociales, por internet, que yo quiero pasársela porque ejemplifica y nos da una imagen real de lo que es el poder del ejemplo. Y dice esta imagen: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y esta es una pequeña niña solo haciendo lo que su mamá está haciendo. Eso es, instruye, entrena a esa pequeña en su camino, porque cuando sea grande no se le va a olvidar. Así es que, querido amigo, usted y yo enseñamos más con lo que vivimos que con lo que decimos. ¿Cómo está usted viviendo el área del perdón? Pero bueno, esta era una introducción, el primer punto. Es decir, Jesús llena la casa de perdón cuando Él ve que nosotros vivimos lo que decimos, porque enseñamos más con lo que vivimos que con lo que decimos. El segundo punto que yo le quiero enseñar hoy dice así: Jesús llena la casa de perdón cuando vivimos en casa los beneficios del perdón. Y yo le quiero enseñar dos beneficios que tiene perdonar. Tal vez esto usted no lo ha escuchado antes. Tal vez no lo ha escuchado de esta manera. El pasaje que vamos a leer usted lo ha escuchado muchas veces,
pero tal vez nunca lo han aplicado de la manera como hoy lo vamos a ver. Así es que yo le voy a pedir que usted me ponga atención unos minutos, porque Jesús puede llegar a llenar su casa si usted entiende cuáles son los beneficios del perdón. Ya le dije yo que las heridas más grandes nos las hacen las personas más cercanas. Y una herida, querido amigo, se vuelve resentimiento cuando no se resuelve, y un resentimiento cuando no se resuelve se vuelve una amargura. La Biblia dice que nosotros no debemos de dejar que ni siquiera llegue a ser una raíz de amargura el problema, porque va a contaminar toda nuestra vida y todos los que estén alrededor en nuestra vida. Así dice la Biblia. Dice, no permitas que entre en tu vida ninguna raíz de amargura, porque entrando va a germinar una planta que va a contaminarte no solo a ti, sino a muchas personas más. Las heridas que se vuelven resentimientos, se vuelven un conducto, se vuelven un canal, se vuelven un transmisor de emociones hacia el futuro. ¿Qué le quiero decir? Que la emoción de la herida del día de hoy no resuelta se va a convertir en un cable que va a transmitir como se transmite la electricidad para el futuro. El resentimiento del pasado se ha trasladado hasta el día de hoy y se ha magnificado y tiene el poder de trasladarse para el día de mañana. El resentimiento, la falta de perdón, las heridas no resueltas se vuelven conductores de emociones al futuro. Es decir, nosotros tenemos conflictos, los conflictos no los resolvemos y un conflicto pasado se empieza a manifestar en el presente. ¿Cómo se lo podría ejemplificar mejor? Mire, hace algunos años empecé a trabajar con adultos solteros entre 25 y 35 años, a darles un curso de un año, casi de unos 10 meses, en donde trato de identificar cuál es el origen de la falta de tener relaciones normales, buenas, significativas, tranquilas, que llenen su vida y que se puedan desencadenar en un matrimonio. Y he tenido promociones de promociones, y lo que he visto, querido amigo, es que la herida del pasado, la falta de perdón, esa habilidad que no le enseñaron en su casa, en su hogar, de perdonar o de pedir perdón, se vuelve un conductor de emociones que empieza a contaminar todas las relaciones que esos adultos solteros, que esos jóvenes y jovencitas que anhelan tener una relación significativa en su casa, no la logran tener. Yo quisiera leerle lo que una de ellas me escribió en una oportunidad, y le he pedido permiso para poder leer esta carta de testimonio que ella me escribe, para que usted pueda darse una idea y la usemos de ejemplo en lo que resta del mensaje. Y dice de esta manera la carta de esta joven: creo, Ricky, que mi problema emocional siempre ha sido el no haber tenido el afecto de mi padre. Él falleció entrando yo a la adolescencia, pero durante el tiempo que estuvo vivo, nunca pude tener una relación con él. Era un padre muy trabajador y responsable, pero trabajaba todo el tiempo. Era un padre ausente. Además de ello, él era un hombre muy machista y autoritario. Cuando llegaba a casa no era a platicar con nosotros, sino a regañar, a mandar y a corregir. Su tipo de corrección era un poco severa. Nuestra relación se redujo a los buenos días, las buenas noches y los muchas gracias. No era un padre cariñoso, tampoco afectuoso. Cuando me iba a pegar, yo salía corriendo, gritando, hasta llegar al último cuarto de la casa, y ahí sí ya no había escapatoria. Le tenía pavor a mi papá. Cada vez que me pegaba, me hacía en mi ropa interior. Le tenía demasiado miedo. Yo era una pequeña niña y no entendía por qué me trataba de esa manera. A medida que pasó el tiempo, yo me encapsulé en una burbuja. Es decir, la herida no le enseñaron a resolverla. Nadie le enseñó cómo hay que perdonar y cómo hay que pedir perdón. Y esa herida se encapsuló, y lo pone de una manera muy, pero muy ilustrativa, porque lo que se encapsula es un absceso, ¿sabe? Una infección se puede encapsular.
Se encapsula ahí la bacteria y no se va, sencillamente se multiplica por dentro en esa cápsula. Me encapsulé en una burbuja, dice. No hablaba absolutamente nada con mi papá, más que saludarlo por cortesía. Siempre lo sentí muy distante, sentía que yo no le importaba. Creo que lo que aún me duele es que nunca tuve la oportunidad de platicar con mi papá y poder ser su amiga o una hija con la que se llevara bien. Él nunca fue afectuoso. Nunca fue afectuoso, cosa que creo que aún sigue doliendo adentro en mi corazón. No por lo que no hizo, sino por lo que me hace falta ahora. Es decir, no solo es lo que hizo, sino lo que no hizo. Su afecto es lo que más me duele no haber tenido y no poderlo tener, ya que él ya falleció. Eso es lo que más duele. No creí que iba a llorar al escribir esto, Ricky, pero estoy llorando. Casi nunca pude hablar con él, pero me hace falta su presencia. A raíz de que él falleció, yo llegué a conocer a Dios como mi Padre. Lo busco muchísimo y espero que Él llene el vacío que mi papá dejó. Dios ha sido bueno, me ha mostrado su amor como Padre de muchas maneras, pero por muchos años he tenido que luchar con la percepción que tengo de Dios Padre, porque a veces siento que está muy lejos de mí o que no me escucha. La oración ha sido lo que me ha mantenido a flote emocionalmente. Vea cómo la relación de su papá se traslada a la relación de ella con su Padre Celestial. A raíz de ese problema emocional con mi papá, creo que he tratado de llenarlo con los chicos que han venido a mi vida. Tuve una relación que me dejó devastada. Yo di demasiado amor cuando recibí poco a cambio. Ahora que ha pasado el tiempo, puedo ver las cosas diferentes. Él era sumamente parecido a mi papá. Ojo con esto. Era sumamente parecido a mi papá en su carácter y su forma de ser. Eso quiere decir que esa herida no resuelta se canalizó a la edad que tiene y ahora está buscando alguien que sea su papá o que sea como su papá. Él era sumamente parecido a mi papá en su carácter y forma de ser. Gracias a Dios pude decirle no a esa relación y hasta ahora puedo decir que lo he superado. Luego de esa relación han venido otros 4 novios a mi vida. 4 novios en poco tiempo, Ricky, pero nunca he vuelto a amar como lo hice en la primera relación. La relación que tuve con mi papá me convirtió en una mujer introvertida. Gracias a Dios esa timidez la pude vencer. Pero ver el ejemplo de un matrimonio machista en mi familia, que suponía que la mujer debía de pasar por alto el maltrato de los hombres, ha hecho que yo sufra con mis relaciones de pareja. Han sido como un círculo vicioso. Tiendo a fijarme en hombres distantes que no me ponen atención, que pueden llegar a ser muy afectuosos, pero rápidamente cambian. Yo ya no quiero tener otra relación enfermiza en mi vida, Ricky. Necesito cambiar y necesito sanar. El problema es que el año pasado conocí a otro chico. Poco a poco nos hemos ido conociendo como amigos. Le he llegado a tener mucho cariño y nos gustamos mucho. Tiene muy buenas cualidades, pero su situación es complicada. No sé qué situación será, ¿verdad? Tengo mucho miedo de volver a caer en lo mismo. Me da pánico volver a amar a alguien y que sea otra vez la persona equivocada. Y le estoy pidiendo mucho a Dios que me ayude a hacer su voluntad y guarde mi corazón. Creo que la misma necesidad que tengo de recibir afecto y atención de un hombre hacen que yo haga las cosas que no debo hacer. Trato de controlar todas las situaciones con los hombres. Uso mi belleza física para atraerlos y controlarlos en cierta medida, pero tiendo a sentir mucha inseguridad. Y yo ya no quiero jugar este papel, Ricky. Lo que quiero es un chico que se fije en mis cualidades, en quién soy, que me acepte con mis virtudes y defectos. Quiero tener una relación sana donde yo pueda crecer. Yo no quiero volver a resultar herida. No sé por qué he perdido amistades que fueron tan valiosas para mí. Tuve 2 excelentes amigos, pero en ambos sucedió exactamente lo mismo. Los traté como mis mejores amigos, les di atención, amor, cariño, afecto y tiempo, pero ambos se enamoraron de mí y no pude corresponderles. Desaparecieron por completo de mi vida. Ahora, Ricky, mi pregunta es esta. No sé si tengo algo que afecta mis relaciones con los hombres. Y querido amigo o amiga, este es el clásico, el típico ejemplo que puede suceder tanto en un hombre como en una mujer de una herida que está ahí, está encapsulada. Puede que esté sangrante, pero es la manera como no le enseñaron a resolver el perdón.
tiene una herida de papá, tiene una herida de un papá que no le pidió perdón nunca, que no le enseñó cómo se pedía perdón, y según puedo leer, que ella se crió en un hogar machista en donde se le enseñó que la mujer debía de aguantar los malos tratos del hombre. Eso, queridos amigos, es una herida que se traslada de la niñez a la adolescencia, a la edad adulta y a las relaciones. Eso quiere decir, queridos amigos, cuando nosotros no sabemos perdonar, toda la gente que está a nuestro alrededor sufre. Y probablemente yo estoy hablando ahorita y usted está pensando adentro. Usted, señora, o usted, señor, o usted, hijo o hija que están escuchando este mensaje, están reviviendo algo adentro porque ustedes están viviendo esto en su casa. Están viviendo con alguien que no sabe pedir perdón, con alguien que no perdona, pero que los trae a la iglesia. Con una familia que quiere venir a orar los domingos, pero entre semana ni se hablan. Queridos amigos, esto no funciona. ¿Y sabe qué? Querido joven adulto que está aquí, o novio y novia, o aquellos que se van a casar ya dentro de unos meses, quiero darle una gran noticia, le va a servir muchísimo. No existen los problemas matrimoniales. El matrimonio no tiene problema. No tiene problema, ¿sabe? La institución matrimonial es una institución perfecta, Dios la diseñó perfecta. No hay problema en el matrimonio. ¿Sabe qué hay? Hay problemas personales y hay heridas no resueltas que los que venimos a casarnos traemos y las queremos resolver con la persona incorrecta. Esto es algo así como que yo me golpeé el pie, el dedo gordo del pie, de aquellos pencazos que uno se mete, que le salen rayos y centellas y todas las palabras que estaban escondidas en su corazón, cuando usted se pega y eso queda ahí, bueno, y le queda el dedo morado, y entonces de repente usted va caminando, va a platicar con alguien, viene alguien, lo saluda y sin querer le pone el pie en el dedito gordo y usted lo tira para un lado y ¡ay! ¿Y sabe qué sucede ahí? ¿Sabe qué está sucediendo ahí? Esa persona que ni sabía que usted tenía el pie malo, que lo hizo sin querer, pero le apachó la herida que tiene ahí, está pagando el pato del pencazo que usted solito se metió con la cama. Igual sucede en el área emocional. El área emocional es igual, querido amigo. Usted tiene esa herida ahí en el corazón y viene su pareja, o viene aquella persona que lo está pretendiendo, o viene su esposo o su esposa y ¡pum!, le apacha de repente la herida que usted tiene y a pagar el pato de una herida que él o ella ni saben de dónde se generó ni por qué está ahí, pero usted no la ha resuelto. ¿Sabe cuáles son problemas matrimoniales? Problemas matrimoniales son, mira, no pongas el rollito de papel saliendo para este lado, lo pones saliendo para el otro lado. Mira, ¿sabes qué? No apaches la pasta dental desde arriba, apachala desde abajo. Esos son problemas matrimoniales. ¿Sabe qué es problema matrimonial? Y este año, ¿a dónde vamos a ir a cenar? ¿Donde tus papás o donde mis papás? Esos son problemas matrimoniales. Pero los problemas que generalmente creemos que son matrimoniales son problemas personales que hemos traído no resueltos a nuestro matrimonio, querido amigo. Y eso se compone aprendiendo lo que es el perdón. La idea central adentro del adentro de la herida, la idea central cuando nos hieren es me deben algo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos me debes una disculpa. O sea, me quitaste algo, me robaste algo y ahora me debes pagar lo que me quitaste y lo que me robaste. Y en base a esa idea, yo quiero desarrollarle un pequeño pasaje de la Escritura donde Jesús nos enseña qué es el verdadero perdón, cómo se vive, cómo se hace, qué es lo que hay que hacer para poder vivir en una casa el verdadero perdón. ¿Sabe cómo sabe usted cuando usted no ha perdonado? Solo para darle una ideita, cuando de repente le llegan a contar que a esa persona que usted no ha perdonado o que le tiene un resentimiento adentro, le pasó algo malo, o le está pasando algo malo, o le está yendo mal en la vida o en sus relaciones, y usted por fuera a la persona que le está contando le dice, no me digas, pobrecito, y por dentro usted está, se está disfrutando. Mira, pero contame un poco más, contame unos detalles más porque quiero orar por él o por ella. Cuando usted tiene eso adentro, cuando le cuentan algo de alguien que usted tiene resentimiento y usted adentro se está alegrando, usted sabe que no ha perdonado. Sabe, Jesús tiene una manera muy especial de enseñar, o tuvo una manera muy especial de enseñar. Vino Pedro
luego de algunas cosas que les había enseñado, y quería preguntarle al Señor cómo era que se debía vivir el perdón, porque él tenía la duda de cuántas veces debería de pedirle perdón a las personas, o perdonar, perdón, a las personas después de que lo hubieran dañado. Viene Jesús y le responde con un pequeño ejemplo, en una parábola, en donde ni siquiera le menciona el perdón, pero le está enseñando sobre el perdón. Y le dice así en Mateo capítulo 18, versículo 35. Le dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó al Señor. Le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? O sea, Pedro estaba pensando que estaba siendo gamonal al decir 7 veces. 7 veces que le hagan lo mismo, pues. No está diciendo 7 veces de diferente cosa. 7 veces que le hagan lo mismo. 7 veces que le roben. 7 veces que le peguen. 7 veces que lo engañen. 7 veces lo que usted se imagine que le puedan hacer. Lo mismo, 7 veces. Y Pedro dijo: aquí me voy a sacar la lotería, porque le voy a decir 7 veces es el número perfecto en la Biblia. Y entonces Jesús le dice: no, ¿sabes qué? No 7 veces, sino 70 veces 7, la misma cosa, la misma herida. Es decir, si a usted la engañaron, usted perdona 70 veces 7, la misma herida. Mire, aquí no estoy hablando de que si usted perdona las 7 veces o las 70 veces 7 y sigue ahí en la misma situación aguantando lo mismo. No, estoy hablando del principio del perdón. La confusión de Pedro es la misma confusión nuestra, querido amigo. Oiga esto, la confusión que tenía Pedro en la cabeza es: perdonar a alguien, Jesús, es darle ese beneficio, regalarle el beneficio a esa persona, de que después de que me hirió, después de que me dañó y me robó algo y me debe algo, yo todavía le vuelvo a regalar algo. Esa es la confusión y yo se la voy a aclarar al final. Continúa entonces Jesús diciendo, aclarándole el punto: por lo tanto, dice, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero, y en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Fíjese, no dice cuánto. ¿Por qué? Porque no importa la cantidad. No importa. Este es el principio de este pasaje. El principio del pasaje es: Jesús no le dijo era exactamente tanto como para que pudiera hacer cuentas y decir, bueno, si él gana el salario mínimo y son 5 millones de dólares, se va a tardar 5,000 años en pagar. O sea, no. Jesús quiere enseñarle el principio de que las heridas no hay cómo pagarlas. No hay cómo pagarlas. Póngale que esto era millones de monedas de plata y este siervo solo ganaba su moneda de plata al mes. Entonces no había manera de pagar. No le podía pagar, dice, así que su amo le ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para poder pagar esa deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le iba a pagar si era un siervo? No podía pagar millones de monedas de plata. Entonces, dice la Biblia, el amo sintió mucha lástima, sintió misericordia por él, lo liberó y le perdonó toda la deuda. O sea, yo creo que Pedro se debe haber quedado pensando: ¿qué onda Jesús con esto? Yo le pregunté otra cosa, pues. Yo le pregunté que cuántas veces tengo que perdonar a mi mujer, a mi suegra, a mis hijos. O sea, y que me sale con esta onda. Esto es finanzas, esto no tiene nada que ver con perdón. Pero espérese, porque Jesús tenía en mente la lección más grande que Pedro podía recibir acerca de lo que es verdaderamente el perdón. Es decir, aquí le dejó claro y le dijo: ¿sabes qué? Para mí el perdón, Pedro, es deuda saldada, no me debes nada. El rey que lo ejemplifica a él es aquel que le dice: no me debes nada. Pero sigue el pasaje diciendo: cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo de él, que le debía unos pocos miles, dice, de monedas de plata. Eso quiere decir, esta era una cantidad que sí se podía cobrar, una cantidad que sí se podía contar. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato, y el compañero, cayendo de rodillas ante él, le rogó que le diera un poco más de tiempo, lo mismo que hizo él. Le dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo que arrestaran a este hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Yo me pregunto una cosa aquí, ¿sabe? Pues cuando leí esto ahora otra vez dije:
¿Y cómo se le ocurre a este que lo va a meter preso y luego le va a pagar? O sea, si alguien preso no puede producir, no puede generar. Si yo lo meto preso no me paga. ¿Cuál era la onda? ¿Cuál era el asunto aquí? ¿Sabe cuál era el asunto? No perdonar. El asunto era no perdonar. Porque alguien inteligente le hubiera dicho, ¿sabes qué? Bueno, hagamos otro contrato, entregame una hipoteca, dame algunos bienes de valor y empezame a pagar. Pero este no quería perdonar. Continúa entonces Jesús diciendo, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné esa tremenda deuda que nunca hubieras podido pagar cuando me rogaste. ¿No deberías de haber tenido tú compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, muy enojado, envió a este hombre a prisión para que lo torturaran, no solo preso, sino que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. No iba a poder nunca pagar. Esto dice, les hará mi Padre a ustedes, a usted y a mí, si ustedes se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces, querido amigo, lecciones rápidas aquí, pero profundas, que le van a servir a usted para llenar su casa de perdón. Número 1 es, Jesús define el perdón como, no me debes nada, la deuda está pagada. La deuda está pagada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dice a las personas a las que les está hablando, si no perdonas de corazón, va a haber una consecuencia, no para el que te hizo daño, una consecuencia para ti. Y querido amigo, esta mujer joven que me escribió esta carta está sufriendo las consecuencias en su vida, ella, de la herida que le causó la persona a la que no ha podido perdonar completamente. Es decir, Jesús dice, si no perdonas, no voy a ir por el que te dañó, voy a ir por ti, porque te amo tanto que quiero que seas libre de ese rencor, resentimiento y amargura que hay en tu corazón. Lección de este pasaje. En la cruz del Calvario, cuando tú decidiste aceptar a Jesús y pedirle perdón por tus pecados, querido amigo, perdiste el derecho a no perdonar. Óigame bien, usted y yo perdimos el derecho a decir no lo puedo perdonar. Perdimos la capacidad, la autoridad, el derecho de no perdonar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se pone del lado del ofensor, del que la ofendió, del que la hirió. Jesús está siempre del lado del ofensor. ¿Ya? ¿Y eso, Rick? No, eso no puede ser. Déjeme explicarle. Jesús está del lado del ofensor. ¿Sabe por qué? Porque por eso murió en la cruz, por el ofensor. Eso es por usted y por mí. Si Jesús se pusiera del lado del ofendido, de nosotros, ¿sabe qué hubiera pasado en el Calvario? Jesús hubiera subido al cielo y hubiera dicho, ¿ya viste lo que me hicieron, Padre? ¿Viste lo que me hicieron? ¿Viste que me escupieron? ¿Viste que me pegaron? ¿Viste que me latigaron? ¿Sabes qué? A todos los que están ahí abajo, crucificalos. Si Él se hubiera puesto del lado del ofendido, Él era el ofendido, Él era el herido. Herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra, latigueado. Pero Jesús se pone del lado del ofensor. ¿Sabe por qué? Porque Él necesita el perdón y usted necesita el perdón. Usted necesita perdonar. Esta es la segunda lección grande del pasaje. El perdón lo beneficia más a usted y a mí que al que nos ofendió. Mucho más. Porque este pasaje nos muestra que no perdonar, querido amigo, nos mete en una cárcel y nos torturan adentro de la cárcel. ¿Usted no cree que las relaciones que esta joven mujer ha tenido de noviazgos, 5 o 6 noviazgos y ahorita tratando de tener uno más, no han sido una tortura para ella? Y la han dejado todavía más herida de lo que estaba, más vacía de lo que estaba, y peor, si ha entregado toda la intimidad que tiene para entregar. ¿Sabe por qué es? Porque no ha cancelado la deuda.
Querido amigo, perdonar te beneficia a ti y le beneficia a todos los que viven contigo. Hoy hay papás que me están escuchando, hay padres que me están escuchando, que no logran ser expresivos, que no logran abrazar, amar, validar, hablar con amor a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque usted, papá o mamá, no ha perdonado a su papá y a su mamá. No les habla. Ahí los tiene. Ahí está el resentimiento de lo que le hicieron y de lo que no le hicieron, de lo que le dieron y lo que no le dieron. ¿Y sabe qué? Esa deuda no cancelada la están pagando sus hijos, la están pagando todas sus relaciones, la están pagando sus empleados. La consecuencia de no perdonar es cárcel y tortura adentro de la cárcel. ¿Sabe qué es extraño que ocurre cuando un padre maltrata a un adolescente? Va ese adolescente afuera y empieza con conductas destructivas, empieza con drogas, alcohol, cigarro, sexo, lo que sea. Y adentro, ¿sabe qué le está diciendo él a su papá? Le está diciendo: me heriste, yo te voy a enseñar cómo me voy a herir yo. Me descuidaste, yo te voy a enseñar cómo me descuido yo. Y está tratando de desquitarse, ¿sabe? Perdonar, querido amigo, entonces es esto, y con esto voy terminando ya. Perdonar, ¿sabe qué es? Perdonar es decir: no me debes nada. Pero perdonar es identificar exactamente. Tú tienes que llegar a identificar exactamente qué es lo que te deben. No es perdonar un evento: mi papá me abandonó, mi papá me pegó, me abusó, mi mamá, mis hermanos, mis hijos no fueron buenos hijos. No. Tienes que identificar exactamente qué es lo que te deben. ¿Qué te deben? Por ejemplo, ¿qué te robaron? ¿Te robaron tu niñez? ¿Te robaron la alegría de un niño o de un adolescente? ¿Te robaron tu inocencia? ¿Abusaron de ti? ¿Te robaron la felicidad de poder tener un papá y no tuviste? ¿Te robaron tu reputación? ¿Te robaron tu amor propio? ¿Te robaron tu virginidad? ¿Te robaron la capacidad de poder recibir amor y validación? ¿Te robaron la oportunidad de ser guiado o guiada por un papá o una mamá? ¿Te robaron tu dignidad? ¿Qué es lo que te robaron? La salida de todo esto está en poder llegar a confesar, querido amigo o amiga, y lo vamos a hacer hoy: no me debe nada. Yo decido saldar la deuda. Porque cuando usted decida hacer eso, entonces, querido amigo o amiga, va a venir el perdón y Jesús va a llenar la casa de perdón. Pero fíjese, Enrique, que yo no lo siento. Jesús no le está diciendo que usted perdone si lo siente. Jesús le dice: usted perdone y el beneficio viene después. Termino con esto, querido amigo. Termino con esto. Una rápida historia que se la escuché a un predicador acerca de este pasaje y de este tema. Cuenta él que estaba predicando acerca de este tema, de este pasaje, de la misma manera como yo se lo estoy predicando a usted. Y cuando estaba en medio del mensaje y hablando acerca del rey perdonando la deuda sin necesidad de perdonarla, la libertad que le dio al siervo malo, una señora en la tercera fila de donde él estaba predicando empezó a llorar y a llorar y a llorar, y él, siendo joven predicador, le empezó a dar mucha pena, pero tenía un mensaje de Dios y empezó a compartirlo. Cuando terminó el mensaje, la señora se quedó sentada ahí. Él bajó las gradas de donde estaba, se fue a sentar a la par de ella con mucha pena y quería disculparse si le había ofendido, si le había abierto heridas muy dolorosas, y le preguntó y le dijo: querida amiga, solo quisiera saber si esas lágrimas son lágrimas buenas o son lágrimas malas, son lágrimas de algo resuelto o de algo no resuelto. Y ella, después de limpiarse todavía sus lágrimas, lo volteó a ver y le empezó a contar una pequeña historia que yo le resumo ahorita. Le dijo: mira, hace 8 años tuve un doloroso divorcio porque no podía tener hijos con mi esposo, y eso no lo pudo soportar él y nos divorciamos. En medio de la depresión en la que yo caí por el divorcio, busqué a un psiquiatra no cristiano, yo no era cristiana tampoco en ese tiempo, y él empezó a tratarme, y en medio de las terapias el psiquiatra me violó. Yo no pude comprobar en juicio que él me había violado, y como consecuencia de esa violación quedé embarazada.
Y sacó una foto y le enseñó la foto de su hijo de 7 años. Le empezó a hablar un poco de él y el predicador pensó, ya me va a preguntar cómo puedo perdonar yo a ese psiquiatra. Pero no le preguntó eso. La señora siguió contándole y le dijo, ¿sabe qué, predicador? Cuando usted estaba hablando Dios me habló. Porque después de ese divorcio y después de esa violación y del nacimiento de mi hijo, he tenido muchas parejas, casi 2 o 3 por año. Y con todas he tenido relaciones dolorosas en donde he salido herida y donde me han vaciado más de lo que estaba. ¿Y sabe qué logré entender hoy? Logré entender que por 6 años o 7 años yo he estado abrazando una deuda que ese psiquiatra no me puede pagar. ¿Sabe por qué? Le dijo, pastor, porque si ese psiquiatra hoy regresara a pedirme perdón, no podría pagarme la felicidad que me ha dado tener este hijo hoy en mi vida. Entonces, ¿sabe qué? Hoy yo estoy llorando porque decidí saldar la deuda y decirle a ese doctor, a ese psiquiatra, no me debes nada. Así es, querido amigo o amiga, ¿qué es lo que te deben? ¿Qué te deben? ¿Qué te quitaron? ¿Te quitaron tu niñez? La capacidad de tener un papá, tu virginidad, tu identidad, tu economía. A tus hijos te los quitaron, te separaron de tu mamá, de tus hermanos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dice hoy el Rey. ¿Qué deuda te tienen? ¿Qué deuda te tienen? ¿Sabes qué? Aunque esa persona regresara, aunque tu papá regresara, aunque el papá de ella resucitara hoy, no le va a poder regresar su niñez. No le va a poder regresar lo que ha tirado en 5 o 6 relaciones de noviazgo. No se puede pagar. Pero Jesús dice, puede haber libertad y yo puedo llenar esa casa de perdón si tú decides saldar la deuda. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Quiero que te pongas de pie ahí en el lugar en donde estás. Por favor, en el lugar, ponte de pie. Todos nos ponemos de pie. Porque yo calculo que más del 95% de los que están hoy escuchando este mensaje necesitan hacer esta oración el día de hoy. Porque todos tenemos heridas. ¿Sabe cuál fue mi herida? ¿Sabe cuál fue mi herida? Mi herida fue yo haber encontrado adentro de mi casa revistas pornográficas que me destruyó la inocencia, la niñez, la adolescencia, parte de mi matrimonio y me ha tenido consecuencias emocionales, físicas, mentales grandísimas. Pero el día que yo entendí esto y decidí decirle al Señor, yo decido saldar la cuenta con mi papá, porque le eché la culpa a mi papá, porque de él eran las revistas. Pero yo decidí, no me debes nada. Porque aunque el diablo quiso eso para destrucción, sabe que a raíz de eso hoy hay un ministerio que ayuda a miles de personas con adicción sexual. Entonces, si tú decides hoy saldar esa deuda y decir no me debe nada, probablemente Dios te quiera usar en eso. Y tú puedas testificar un día y decir mi casa estaba llena de amargura y resentimiento y de heridas, pero cuando Jesús llenó la casa de perdón, pudimos vivir en paz. Acompáñame haciendo esta oración. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos conmigo y dile al Padre, Señor, yo reconozco primero que he sido víctima de heridas en mi vida. Me han robado, Señor. Y puedes mencionar si quieres lo que te robaron, lo que sientes que te hace falta, que te quitaron, que no te dieron. Me robaron, Padre. Esta persona, y ponla en tu mente, puede ser papá, mamá, hijo, hija, primo, prima, quien sea. Ponla en tu mente, me robó y me debe. ¿Es legítima la deuda? Sí, es legítima. Pero yo entiendo, Señor, que en el Calvario, cuando yo te pedí perdón a ti, primero yo perdí el derecho a no perdonar. Porque si yo no perdono, no hay por qué tú me perdones a mí. Señor, y yo entiendo que tú estás del lado de esa persona porque necesitas que yo lo perdone. Padre, yo hoy con mi boca confieso que saldo esa deuda. La deuda está pagada por Jesús. Todo lo que me hicieron y todo lo que me dejaron de hacer, todo lo que me dieron y lo que me dejaron de dar está saldado. El saldo hoy en mi corazón y en mi mente es 0.
Y aunque no lo sienta, lo estoy haciendo por obediencia, porque quiero, Señor, vivir en paz, vivir tranquilo, vivir en el Espíritu lleno de gozo, paz y amor en ti, Señor. Quiero tener una casa llena de perdón. Quiero tener una casa en donde mis hijos crezcan dando y recibiendo perdón. Hoy decido cancelar la deuda que me tienen, porque tú, Señor, cancelaste la deuda que yo te tenía. Y si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, eso es lo primero que necesita. Y yo quiero que usted, si usted está escuchándome y nunca lo ha invitado a su corazón, haga conmigo esta rápida oración para que Él venga y por lo menos entre a su casa en este día y le diga: Señor, yo soy un invitado, yo vine aquí por primera vez y nunca había oído algo así, pero siento que te necesito, siento que necesito perdón. Así es que en este momento yo abro mi corazón a ti, Señor Jesucristo. Reconozco que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y te pido que entres a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Entra a mi vida, perdona mis pecados y sálvame para vida eterna, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, querido amigo, que Jesús llena la casa de perdón cuando usted decide vivir estos beneficios que trae el perdón. Que Dios lo bendiga, lo guarde y viva con la deuda saldada. Amén.